Nuevamente le reitero nuestro agradecimiento por recibirnos en su hogar. El programa Derecho Familiar, siguiendo las pautas y los lineamientos que dicta la Suprema Corte de Justicia de la Nación, recuerde que es el único órgano jurisdiccional en el mundo que sesiona en sus plenos frente a las cámaras de televisión. El poder de la transparencia, el que usted desde su casa nos oiga, nos escriba, nos critique y nos diga qué le parece lo que aquí hablamos. Y casualmente hoy, como usted ya vio en la pantalla, vamos a hablar del aborto, vamos a hablar del derecho familiar y le hemos dado un calificativo muy especial, y usted va a ver por qué, y decimos aborto extraterritorial, no extraterrestre. Casi esto parecería como un chiste, pero aparentemente, sin metáforas ni hipérbole, parece que en México hubiera marcianos, lunáticos, y que con una ignorancia total manejan esta materia que es tan delicada. Para hablar de este tema tan importante, le he pedido al doctor Juan Luis González Alcántara y Carrancá, maestro de la Facultad de Derecho de la UNAM, que usted sabe es la mejor de Latinoamérica, a quien le agradezco, como siempre, su tiempo y su atención. Muchas gracias, doctor, por la invitación. Es un honor estar aquí con ustedes. Y el doctor doble en Medicina y en Derecho, Demetrio Cortés Ortega, también docente de nuestra institución y además de la Universidad Humanitas. Él nos va a ilustrar seguramente en forma importante sobre cuestiones jurídicas, médicas y con su experiencia tan importante, porque lo ha vivido, lo ha estado viendo recientemente, y le digo a usted en dónde, en Guanajuato. ¿Qué pasa en el país con la cuestión del aborto? Usted bien sabe que en el año 2007 la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y quiero ser muy claro en esto, no autorizó el aborto en el Distrito Federal. Resolvió una controversia y dijo, es constitucional la reforma que la Asamblea Legislativa del Distrito Federal ha planteado al Código Penal del Distrito Federal, que en esencia en la materia es permitir el aborto hasta las 12 primeras semanas de gestación. Esto también debe quedar claro. Si se practica después de las 12 semanas, es delito. Antes no lo es. Desde ese tiempo acá han ocurrido muchas cuestiones. Algunos estados de la República, para ser precisos, 17, hicieron reformas a sus constituciones locales diciendo que la vida se inicia en el momento de la gestación. Discutible. Usted recuerda todavía que en la Corte esto fue, y seguramente el doctor Juan Luis González Alcántara nos podrá ilustrar en ese sentido, toda esa discusión, maestro, en la Corte hace casi 4 años. Fue una de las máximas experiencias, yo creo que en la libertad de expresión, en donde todos los grupos interesados se pronunciaron abiertamente y sobre todo vimos y escuchamos a gente muy valiosa que habló en favor y en contra de que esa controversia constitucional prosperara. Aquí fue el gobierno federal que a través de los órganos correspondientes y un grupo también de la Asamblea Legislativa se opuso a la reforma. Es decir, decían que por cuestiones religiosas estaban en contra de destruir la vida. No hablábamos de aborto, sino de interrupción del embarazo. Había una serie de modificaciones y yo creo que no ha habido un debate más rico, más politizado, más polémico que este asunto con relación a las reformas que se habían llevado a cabo en la Asamblea Legislativa. Desplegados vinieron, desplegados hubo en los medios, artículos creo que en todos los medios de comunicación del país, programas enteros de televisión en donde se discutió el tema, se presentaron una serie de personas que quisieron hacerlo para que fueran escuchados libremente entre la Corte de una posición y otra posición. Se escucharon a las mujeres, a los hombres casados, a los hombres de iglesia y de religión, y todos expresaron su opinión. Y finalmente nuestro máximo tribunal, a través de una resolución que creo yo es histórica,
analizando todos los aspectos positivos y negativos, dijo que no había tal violación a nuestras normas constitucionales en esa modificación que hubo en las leyes del Distrito Federal, en el sistema de salud y en el Código Penal. Muy bien. Ahora, maestro, doctor, en medicina y en derecho, podríamos, aunque a veces puede ser una verdad de perogrullo, reiterar qué es el aborto médico, qué es el aborto jurídico, para que con nuestra distinguida teleaudiencia hablemos de lo mismo y haya esta comunicación. Bueno, desde el punto de vista médico es la interrupción del embarazo, que puede ser natural o artificial. Si hablamos de el embarazo, la interrupción del embarazo natural, pues aquel que puede provocarse por algún golpe, algún medicamento, alguna infección, alguna alteración en el metabolismo de la mujer, puede dar origen a alguna malformación incluso del útero de la mujer, puede dar origen a que haya un aborto. Y la interrupción artificial o provocada, que es la que debe ser castigada en todo caso, pues es con ayuda del hombre, que puede ser en este caso el médico, el enfermero, según nos lo mencionan algunos códigos penales de los estados. Y bueno, es la que se penaliza en los estados que no son el Distrito Federal en cualquier tiempo de desarrollo. La despenalización del aborto en el Distrito Federal tiene son dos parámetros los que se toman en cuenta. Uno es el grado de maduración del producto, por eso las 12 semanas, y el otro es el grado de riesgo que corre la mujer al provocarse el aborto. Por eso también escogen las 12 semanas. Si es más de 12 semanas, el riesgo es mayor. Hay más peligro para la mujer sobre todo. Eso es muy importante, porque se habló mucho de por qué 12 semanas y no 10 o no 13. Y el doctor en medicina además ha dicho por el riesgo, porque hasta ese lapso el riesgo es menor. Y también por una serie de cuestiones que ya citó el maestro González Alcántara. Me recuerdo que incluso alguien hizo un estudio en la Corte que creo que tenía 5,000 páginas. La Universidad Nacional opinó, la Facultad de Medicina, el Instituto de Jurídicas, como siempre presente en las cosas más trascendentes de este país. Y bueno, ahí estuvo, ¿no? Entonces, creo que valdría la pena, doctor, que completaras esta cuestión del doctor Demetrio Cortés en cuanto ya entrarle a lo jurídico. La parte jurídica, nosotros recordemos muy claramente que bueno, el embarazo es producto de la unión de un hombre y una mujer. Tenemos el elemento femenino que se une al elemento masculino, o el elemento masculino que se une al elemento femenino, y que fecunda y se va produciendo un nuevo ser. Los estudios en términos generales y la mayoría de los científicos han dicho, bueno, la vida humana se inicia desde un momento a partir de que esa nueva célula se introduce y se pega en el útero de la mujer. Y entonces los estudios que se han dicho, bueno, el peligro para la madre de abortar, en términos generales, ya sea por razones naturales, como lo ha explicado el doctor Demetrio Cortés, porque el cuerpo rechaza ese posible embarazo, o a través de productos químicos o intervenciones quirúrgicas, etcétera, pues pone en peligro a la madre. Pero ¿qué es lo que nosotros discutimos o vemos? En términos generales, ya el concepto de vida humana, ya de que el producto tiene forma de ser humano, ya es muy distinto a partir de la 12ª semana. Ya se pueden distinguir ciertas partes. Vemos que fueron uno de los argumentos más teatrales que fueron expuestos en los medios de comunicación, que se estaba matando a un niño, y el niño, pues en términos generales, está en evolución, está en crecimiento, está en formación. Nosotros sentimos que esas 12 semanas, se ha dicho científicamente, a partir de entonces es posible practicar el aborto sin mayores consecuencias, y desde luego por prescripción médica. Desde los años 20 del siglo pasado, y algunas constituciones lo contemplaban, por razones económicas, porque es producto de una violación,
porque el producto viene con una malformación genética, por muchas razones. Y entonces vemos cómo la autoridad ha ido reduciendo la penalización en términos generales por producirse esta interrupción propiamente del embarazo. La legislación castigaba terriblemente el embarazo y castigaba a la mujer. Y además de la desgracia de tener ese estigma, pues todavía veíamos que había la privación de la libertad. Desde el año 2000 se vino platicando y se vino planteando en distintas legislaturas la posibilidad de despenalizarlo, porque eso provocaba el que fuera sancionado como era, que se alejaran de los servicios médicos, de los servicios que debe de proporcionar el Estado a la mujer para poder vigilar y cuidar su salud, y que iban pues con personas poco capacitadas y también muy poco escrupulosas, y eso provocaba un elevadísimo número de mujeres que perdían la vida por haberse practicado una operación o una intervención en la clandestinidad. Al día de hoy son cientos, si no decir miles, las clínicas que en el país lo hacen y en donde ponen en riesgo la salud de las mujeres, en lugar de que los científicos de la salud y los médicos capacitados, mediante un diagnóstico adecuado, puedan realizar ese tipo de intervenciones quirúrgicas, queridas o no queridas, provocadas o no provocadas. Un golpe, un accidente va a producir un resultado de este tipo. Muy bien. Bueno, ya está en este medio de comunicación los conceptos fundamentales, la muerte del producto en cualquier estado de la preñez, como aborto, que es un producto, que no es una persona, que si llevamos esto al derecho familiar, ustedes bien saben que tiene una naturaleza jurídica diferente, el producto en el seno materno debe nacer vivo y viable, de acuerdo a lo que señala el artículo 337 y el 22 del Código Civil del Distrito Federal, en cuanto a considerar que esa sea una persona si nace viva y viable. Es importante, aun cuando, repito, son cosas muy del dominio público, ¿qué significa vivo y viable? Porque se ha reducido a hablar de que sea presentado al registro civil o tenga una capacidad de 24 horas para vivir. En realidad, para ser viable hay que tener todos los órganos. Nacer con los órganos propios para que lo presenten o no al registro, tenga la posibilidad de seguir viviendo, doctor, porque de otra manera, pues es casi como una trampa. Tienen al pie del quirófano, del registro civil, el niño está perfectamente mal, nace 5 minutos, dicen respiró, esa es persona. Es una trampa. Pero ya pusimos lo más importante. Antes de ir a una pausa, les dejo a ustedes esta inquietud. El aborto es terrible en las condiciones en que se realiza, no solo en México, sino en el mundo. Es muy importante que distinguidos maestros como el doctor Cortés y el doctor González Alcántara nos hayan hecho el favor de venir a este programa para hablar de este tema, porque lo vamos a focalizar en algo que usted ha escuchado y ha leído, Guanajuato. ¿Saben derecho penal, derecho familiar en este estado, con todo el respeto que nos merecen quienes tienen esa gran preocupación? ¿Por qué hay esta inquina, esta persecución contra personas que en un momento dado decidieron abortar, vinieron al Distrito Federal, se habla de 130 y tantas personas, y que ahora están siendo objeto de una persecución, por eso digo extraterritorial, porque cometieron o realizaron el aborto aquí, locus regit actum, el lugar rige los actos. Vamos a hacer que aquí se cometió el delito y las van a castigar allá. Aquí no es delito. Empezando porque aquí no es delito. Así como lo señala el doctor, en esas primeras 12 semanas no es delito. Vamos a un corte y regresamos con ustedes para seguir en este aspecto, ya específicamente lo que ha ocurrido en Guanajuato, lo que está ocurriendo, que es muy grave en el contexto de, sobre todo, las ofensas que están haciendo a la mujer, a la familia, a todo el aparato jurídico, al sistema judicial mexicano.
Gracias por continuar con nosotros y permitirnos llegar a su hogar en un tema tan interesante, tan propio del derecho familiar, el aborto. Decíamos antes, con las opiniones del doctor Juan Luis González Alcántara y Carrancá y del maestro Demetrio Cortés Ortega, que es un tema rico en matices, grave por las violaciones que se cometen, y esta segunda parte del programa quisiéramos primero que ustedes vean, oigan directamente qué es lo que está ocurriendo en León, Guanajuato. Este es un periódico del día 12 de el presente mes. Burlan ley antiaborto. Se refieren específicamente a las 134 mujeres que en los últimos 4 años han venido a abortar a México y que, se señala, están siendo investigadas, esto es muy importante, por el aborto realizado en México y están siendo investigadas en Guanajuato, como si hubiera una extraterritorialidad de la comisión del delito. Pensamos que no es jurídico, no es humano, no es adecuado, y seguramente el doctor Demetrio Cortés tendrá al respecto una opinión, porque recientemente él junto con el maestro González están impartiendo un curso en aquella entidad y han tenido en carne propia, lo han sabido, lo han escuchado en los medios y en la propia gente, la gran problemática de este asunto. Efectivamente, estuvimos en Guanajuato este mes, las últimas semanas, y caminando por las calles nos dimos cuenta que en un periódico, en un puesto de periódicos, leímos esta nota el día 12, que fue el viernes 12 de agosto, y nos llamó mucho la atención ver que estaban persiguiendo a las mujeres que venían a practicarse el aborto al Distrito Federal, cuando si aquí no es delito, no tienen por qué perseguir algo que no hicieron, un delito que no cometieron. Es importante señalar que de los 57,000 casos de abortos que están reportados en el Distrito Federal, 134 mujeres han venido de Guanajuato, y como lo explican ahí en el periódico, efectivamente las tratan a estas mujeres como si estuvieran evadiendo o burlando la ley penal, la ley antiaborto, y por eso es el titular que despliegan ahí en el periódico. Considero que lo mismo que ha manejado usted, que ha manifestado, si aquí no es delito y aquí realizaron la conducta, no tiene por qué calificarse como tal, como delito penal en el estado de Guanajuato. Maestro, porque tú también tuviste el privilegio de estar recientemente en Guanajuato, que como sabemos, y lo dice, no lo decimos nosotros, les enseño otro recorte, ocupa Guanajuato 8º lugar en abortos. Gravísimo. Simple y sencillamente porque aquí están los números, aquí está la realidad, no nos deja mentir, y como bien lo decía el maestro González Alcántara, que recientemente estuvo por allá, ese es un crimen. Yo creo que sí, maestro. En términos generales siento que hay una especie de terrorismo de ciertos sectores radicales de nuestra población, de nuestro país, de nuestro gobierno, en donde persiguen todo este tipo de conductas como se exhibieron durante la tramitación de la controversia constitucional. El amenazar a la población con castigarla, el procesarla, el colocarla en la cárcel, pues deja muy mal parado al gobierno federal y a los gobiernos estatales. ¿Por qué creo yo que al gobierno federal? Porque toda esa campaña propagandística que se desplegó en los medios oficiales en contra de todo este tipo de políticas que se seguían en el Distrito Federal, pues hizo eco en otros sectores. No es posible que tengamos a una mujer al frente de la Procuraduría General de la República y no haya ningún sector que defienda a las mujeres de su libertad para disponer de su propio cuerpo. No es posible que la Comisión Nacional de Derechos Humanos impida
la vigencia de los derechos fundamentales de la persona humana, de la dignidad de la mujer, como para ser señalada, estigmatizada, perseguida en cualquier rincón de la República Mexicana. Si en el Distrito Federal no es un delito, menos lo es en el Estado en donde no han cometido tal conducta. Aquí no podemos nosotros tener leyes para un sector de la población, para quienes profesan una religión, independientemente de lo respetable que sea. Yo creo que es un asunto que debe atender el propio Poder Judicial Federal. Espero que la primera sala de la Suprema Corte de Justicia tenga el interés para traer este asunto a investigar, que pongan a los señores jueces del Estado de Guanajuato y de otras entidades de la República en su lugar. No pueden ser magistrados en esos estados quienes desconocen el derecho. Es una aberración. Esto es para Kafka y es para llamar la atención de la ignorancia que hay en los sectores que tienen a su cargo la Administración de Justicia y la Procuración de Justicia, haciendo estas campañas de terrorismo de carácter religioso en donde el fanatismo está presente. No es el único estado. Jalisco está en condiciones similares o peores, deteniendo a las mujeres que ven embarazadas en las terminales de camiones por el posible intento de abortar o denunciando la tentativa de aborto. Tienes tanta razón que es importante decirle a la distinguida teleaudiencia, como bien lo señalas tú, no es el único estado donde se hicieron además modificaciones a la Constitución para impedirlo. Fueron, entre otros, Baja California, Campeche, Chiapas, Colima, Durango, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sonora y Yucatán. No es de un color el aborto. Si vamos a la onda política, es de todos los colores. Pero lo más importante es qué tanto le importa a la ley, a la Corte, las nuevas reformas, estos 11 artículos de la Constitución que en el mes de junio del presente año se modificaron y que ahora son derechos humanos fundamentales, tienen que ver, son trascendentes para esta materia. Y para no llevarlo a una cuestión eminentemente provincial, sino a nivel internacional, llegaremos hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos para que le digan al Estado mexicano, ¿estás mal? O esto, maestro González Alcántara, se va a quedar como muchas cosas en México, en la impunidad y en el que no saben. Yo creo que, ¿dónde están las mujeres que legislan en este país? ¿Dónde están las mujeres que deben de defender los derechos de la propia mujer? ¿Dónde están los derechos humanos que debemos de respetar? ¿Qué vamos y firmamos tratados internacionales en que nos comprometemos a respetar a las mujeres? Pues y nada más para la firma, para la foto. Este retroceso es de los últimos años. No es coincidencia el tinte político que gobierna algunas de estas entidades, el control de las legislaturas locales. Eso de cambiar la Constitución simplemente para adecuar una plataforma política de un color determinado, yo creo que es algo que va en contra de las mujeres. Estamos dejando a las mujeres fuera de situaciones que les incumben a ellas en lo personal y que ellas son las que tendrán que decidir. Eso de criminalizar una conducta que realiza una persona en ejercicio de sus libertades me parece aberrante. Estamos peor que en China y en otros países del mundo árabe en donde castigan a las mujeres de una forma deleznable. Esa defensa que debía hacer la Comisión Nacional de Derechos Humanos no estuvo presente. Yo no creo que sea posible que haya una Comisión Estatal de Derechos Humanos que no esté viendo por estas mujeres. Ahora, también habría que considerar a la Comisión Nacional. Claro. Y para claro. que ahí vayamos a la Corte Interamericana, que también tiene su parte de derechos humanos. Porque esto debería estar en esos niveles. Yo creo que sí. Desgraciadamente la cuestión religiosa está presente y tienen miedo de provocar la ira de ciertos sectores de nuestro país. Yo creo que es un asunto más de conciencia en donde debemos respetar la voluntad de las personas. Y aquí a las mujeres las estamos tratando como cosas, como propiedad,
de un sector de la sociedad y estamos haciéndolas sufrir. Eso de estigmatizarlas, iniciarles un proceso, citarlas, publicitarlas, esa mujer realizó tal o cual, me parece que es regresar a épocas de fanatismo de los años 40 o 50 del siglo pasado. Un caso muy similar se presentó en España cuando dos jóvenes que consideraban que por ser estudiantes deberían de posponer el nacimiento de un hijo, viajan a Inglaterra, se practica un aborto, cuando regresan los meten a la cárcel porque alguien los denuncia, en la época de Franco. Y yo creo que esa conducta está siendo muy similar a la que pretenden seguir, de castigar una conducta que no está en el Código Penal del Distrito Federal, que no es delito en el Distrito Federal, porque vinieron al Distrito Federal. Ya vamos a castigar por pensar, por intentar, por tener la tentativa de realizar una conducta. Yo creo que es algo que deben de ver estos grupos defensores de mujeres, de los derechos humanos, estas autoridades nuestras. La misma procuradora debería de entrarle al asunto, tiene áreas concretas. El presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que es un penalista destacado, debería de llamar la atención porque tienen un área especializada en cuestiones relacionadas con violencia contra las mujeres. Vamos a ver qué dice el doctor Cortés, porque luego a veces como que no te quieres mucho comprometer, pero te voy a llevar a un punto de acuerdo a lo que dijo el doctor González. Específicamente, ¿qué autoridades, qué poderes, qué personas tienen que entrarle a esta problemática? Ya la planteamos. ¿Y? En alguno de sus programas que usted nos hizo el favor de invitarnos, hablamos del control difuso de la convencionalidad. Y explicamos que los jueces, todos los jueces, aquí en materia penal, están obligados a velar por el cumplimiento de los convenios. De ahí también la reforma al artículo 1 constitucional. Todos los jueces están obligados a velar, a vigilar, a preservar los derechos humanos, las garantías que la Constitución otorga. ¿Pero qué están haciendo estos jueces en Guanajuato? Pues todo lo contrario. Están violando los convenios que México ha... Los tratados internacionales, la Constitución General de la República, en donde no han cometido un delito unas personas, las están sancionando, castigando, persiguiendo, criminalizando ciertas conductas. Es una aberración. Estamos volviendo a épocas muy superadas. Casi habría que ir. Me hace recordar algunas de mis lecciones con el maestro Carrancay Trujillo, que decía, y está todavía en la ley, tu tío, Claro. Delito es la acción u omisión que sanciona las leyes penales. Estas señoras hicieron o dejaron de hacer aquí. ¿Por qué van a ser sancionadas allá? Porque son unos animales los que aplican la ley en otro lado. No puede ser de otra manera. El fanatismo está presente. Y qué lástima que en esta época en que debemos de respetar los derechos humanos no los respetemos. O sea, tenemos estados confesionales que se han apoderado del sector judicial, del sector de la Procuración de Justicia. Ya nos quieren enseñar cómo debemos de pensar. Yo creo que todo eso se ha superado. A ver, doctor, te quité la palabra. ¿No? Tenemos convenios celebrados para evitar la violencia contra la mujer. ¿Y qué están haciendo aquí en Guanajuato y en otros estados de la República? Retomando esto que decías acertadamente, el control difuso, y que de acuerdo al 133 de la Constitución se le está devolviendo esta facultad a los jueces. ¿Qué puede hacerse en este caso? Pues, ¿Y a quién acudimos? Yo creo que la Comisión de Derechos Humanos debería tomar cartas en el asunto, la nacional. Investigar y González no solamente... Plasencia, ¿no? ¿Cómo se apellida? Raúl Plasencia. Villas. Y no solamente ellos, también la Corte tiene facultades para investigar. Bueno, la Corte ya resolvió históricamente en el DF, algo muy importante, ¿no? Pero ¿qué está pasando? La Corte tiene que tomar cartas en el asunto. Estamos violando los derechos humanos de todas estas mujeres. Tiene que atraer el asunto, investigar, a ver cómo están esos procesos. Que se pronuncie. Lo que pasa es que lo que se pronunció la Corte fue sobre la no penalización del aborto en el Distrito Federal, pero no se ha pronunciado sobre el aplicar una norma que no puede ser constitucional. El que yo piense de tal manera me van a perseguir a mí, el que yo realice una conducta en otro lugar
me van a perseguir a mí. Y le pongo este ejemplo. En Estados Unidos está sancionado el que le venda una bebida alcohólica a un menor de 22, 23 años o el que le vendan cigarros. Vienen a México, se cruzan a Tijuana, se toman sus cervezas, los vamos a castigar en Estados Unidos porque vinieron a tomarse una cerveza en México en donde no es delito. Pues eso es elemental. Cualquier persona que hubiera pasado despierto por una escuela de derecho debe saber eso. Y estos señores que están impartiendo y administrando justicia en ciertos estados de la República parecen desconocer. Ahora, estas 134 están siendo objeto de investigación, de persecución, y las van a meter a la cárcel. Algunas ya están en la cárcel, con años con sentencias firmes. Pues dice uno, ¿dónde estamos? ¿Pero estas abortaron allá o aquí? Aquí. Aquí son Qué grave. Aquí también cabría preguntarse... Tentativa de aborto y es sancionada, porque venías al DF embarazada y seguramente ibas a abortar. Si la señora venía a visitar a un amigo, a una amiga, a algún pariente, a un familiar, ya es objeto de una persecución. Para mí me llama mucho una expresión que encontré aquí, de la información que ustedes me hicieron favor de proporcionarme, donde dicen allá que se trata de un homicidio por parentesco. Por parentesco. No. Sí. Bueno, dije, si lo elemental es que comete el delito de homicidio, el que priva de la vida a otro, y hay causas atenuantes, excluyentes, etcétera. Pero si esto lo llevamos a la familia, y esto ya no es homicidio, sino parricidio, ya tiene otras características. Ahora, decir homicidio por parentesco del producto en el seno materno, porque la Constitución de Guanajuato dice que esa es persona que, si estamos frente a un perro y la ley dice que es un gato porque le dice la ley. Yo creo que son aberraciones. Guanajuato era un lugar de un altísimo nivel de sus escuelas de derecho. La Escuela de Derecho de Guanajuato era extraordinariamente brillante, tuvo muchos ministros de la Corte, actualmente hay muchos miembros del Poder Judicial que provienen de esas escuelas, pero lo que estamos viendo es que el fanatismo de los sectores políticos reaccionarios vinculados a ciertos grupos políticos quieren llevar su doctrina y su forma de pensar a la vida de todos los habitantes, rompiendo el principio democrático de tolerar, ser tolerante y aceptar la disidencia. Sí, creo que es bastante aberrante, bastante peligroso además, el no respetar, en este caso, los tratados internacionales celebrados para evitar la violencia hacia la mujer. Y esta es una forma clara de violencia contra ella. Los derechos humanos están siendo violados para estas mujeres y la Comisión Nacional de Derechos Humanos debería investigar e interponer por ellas los recursos que sean necesarios y llevar incluso los casos a la Corte, y la Corte debe atraerlos por su importancia para resolver esta situación y que dejen de perseguirlas, sacarlas de la cárcel a las que ya estén detenidas. Es violencia en contra de ellas, ¿no? Yo creo que sería bueno comprometerte públicamente a que nos hicieras favor de traer al director, al presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Yo sé que tienes una magnífica relación con él, tu amigo. Muy buena. Tratar este tema, pues escucharlo. Hay una visitaduría que se ocupa de los asuntos de la mujer. Pero hay gente brillante, si lo pudiéramos a él comprometer a que viniera, que nos diga qué están haciendo, qué están investigando. Esto es muy importante. Yo creo que sí, es una cosa que ha pasado aparentemente desapercibida por las autoridades que no debemos dejar pasar. Ahora, igualmente, como dice el manual del Canal Judicial, el derecho de réplica, señores de Guanajuato, lo tienen. Vengan, la tribuna está abierta. Los maestros y su servidor estamos para discutirlo, para dar las razones jurídicas. Esto no es nada más de un lado. Por supuesto, tenemos los documentos, tenemos los argumentos, están las leyes, están las normas, están los tratados internacionales que México ha firmado, por ejemplo, contra la violencia contra la mujer. En 94, se ratifica en 98, lo ratifica el Senado. Se respeta
que no haya violencia contra las mujeres, es una violencia para siempre, para la familia, contra la mujer, donde no hay un respeto. Por eso, como siempre, el canal judicial, y específicamente cuando tocamos temas tan álgidos como este, les ofrecemos, la tribuna está, esto está abierto para ustedes, no para que nos escriban, sino que se apersonen, ahí está el correo que aparece en la pantalla, el teléfono que les contesto, y con mucho gusto vamos a seguir con este tema o los que ustedes consideren. Vamos a un corte y regresamos con ustedes en un momento. Entonces, ¿qué piensa usted de este tema? Muy opinable. Recordaba yo que hace no mucho hablamos en este mismo espacio con otro médico, el doctor Julián Huitrón Roy, mi hijo, y la maestra de Derechos Humanos, experta de la facultad, doctora en filosofía, y tocamos este tema en forma global. Pero hoy es lacerante, es trágico. Esto no deja lugar a dudas. 8º lugar en abortos en Guanajuato. Criminaliza el Estado a quienes abortan. Persigue a las mujeres. Denuncias en Apaseo, Celaya, Dolores Hidalgo, Irapuato, León, Pénjamo, etc. Esto es violatorio de los derechos humanos fundamentales de la Constitución General de la República. Bien decía el doctor Juan Luis González Alcántara, será momento en que la Suprema Corte, nuestro máximo órgano jurisdiccional, se tenga que pronunciar al respecto. Yo creo que sí, doctor. Yo creo que tenemos extraordinarios juristas en la Suprema Corte. Tenemos una Suprema Corte en donde el pensamiento modelo, joven realmente está presente, en donde el respeto por la disidencia está presente. Sabemos que no todos los ministros piensan igual, y eso enriquece porque lo hace plural, permite que sea democrático el pensamiento, pero además están abiertos a la crítica, cosa que no sucedía en otra época. En la televisión. Bueno, este foro, este espacio que nos permite hablar con toda la libertad, que nos permite hablar sin censura, que nos permite hablar sin un interés pecuniario, que nos permite hablar de temas jurídicos, de temas de interés para la familia, como es el caso del embarazo, que es una de las fuentes principales de la filiación y de los compromisos, que da origen a muchas cuestiones relacionadas con el derecho de familia. Pues es un tema que hay que tratarlo y no hay que ocultarlo, es un tema que hay que enfrentarlo, es un tema que nos permite reflexionar. A lo mejor estamos equivocados nosotros y las autoridades del Estado de Guanajuato son los que tienen la razón, tendrán la razón. Yo creo que la sociedad es la que resuelve el asunto, pero desde el punto de vista jurídico estamos seguros que están equivocados al pretender aplicar leyes fuera de las fronteras de su Estado. Como estamos en la última parte, doctor Demetrio Cortés, sería conveniente, a manera de resumen, de síntesis, de conclusiones, dejar un mensaje a la distinguida teleaudiencia del tema, que siempre es álgido, es opinable, y que es muy importante que autoridades, voces intelectuales, como las de ustedes, se pronuncien en ese sentido. Pues solamente un llamado de atención a los jueces que se encargan de resolver este tipo de cuestiones, en este caso a los jueces penales, y no solamente a ellos, también a los agentes del Ministerio Público, que estudien, vean lo actual sobre el control difuso de la convencionalidad, donde ellos también están obligados a respetar
y hacer cumplir los convenios que México ha celebrado en el ámbito internacional, para que sobre todo preserven y vigilen y vean que se cumplan los derechos que tienen los ciudadanos. Pues igualmente te pediría a ti, por lo que señalaba el propio maestro Demetrio Cortés, ¿qué le podemos decir a las personas que nos ven, quienes no poseen la ciencia y el derecho, quienes nos escuchan, nos hacen el honor de que este programa sea una realidad, porque ahí están a través de la pantalla? ¿Qué les podríamos decir, qué les podemos aconsejar, qué les podemos sugerir, aparte de lo que han escuchado, ya específicamente como síntesis, como resumen de un tema tan álgido: aborto, ley, estados que criminalizan a las mujeres, que no se respetan los derechos humanos fundamentales? Claro. Yo creo que es una lucha que debemos de tomar la colectividad, una lucha que debemos encabezar todos los ciudadanos que somos respetuosos de los derechos humanos. Debemos de seguir, en este caso concreto, con cuidado, no dejarlo pasar por alto. Las leyes que regulan esta situación en el caso del Distrito Federal ofrecen por primera vez en la legislación de nuestro país la objeción de conciencia. Aquel médico que presta sus servicios, que no está de acuerdo en realizar una conducta determinada, puede objetarlo por razones de conciencia. Ese es un avance que debemos de respetar. Los mexicanos tenemos la obligación de evolucionar, de avanzar, de aprender, pero sobre todo defender causas comunes. Por eso creo yo que el que hubiera usted traído este tema a colación, pues es una forma de presentar un problema real, de llevarlo a la opinión pública, de hacerlo del conocimiento de la sociedad, y no olvidarnos de todas esas mujeres que están persiguiendo y que se está persiguiendo, que se están violentando sus derechos al impedirles realizar una conducta determinada, y las están pues mortificando terriblemente, porque las van a estigmatizar, porque las van a señalar, porque no les van a permitir ser ellas en un momento determinado. Bueno, lo justo, lo equitativo, el conocimiento de la ley es muy importante, y después de todo lo que les hemos dicho, tenemos todavía unos minutos, es importante que ustedes sepan, dentro de estas reformas que planteó el Senado y que ahora voy a traer a colación para que tanto el maestro Cortés cuanto el maestro González Alcántara se pronuncien al respecto. Para no tener ninguna ventaja, voy a señalar en síntesis lo que es esta última reforma. Si bien sabemos, el artículo 4 constitucional ha hablado de los derechos de la familia o de las familias. El primero en esta reforma histórica, que desde 1917 no se había hecho de esa magnitud, estos 11 artículos, hablan de que no se puede discriminar por inclinaciones sexuales. Ya abiertamente se señala y se da toda la posibilidad democrática de que cada quien sea como quiera ser. Pero el 29 constitucional, el que tradicionalmente hablaba de este párrafo de que en tiempo de paz el ejército en el cuartel, en tiempo de guerra en la calle, se le agregaron varios párrafos de derecho familiar, maestro. Y uno de ellos, que reitera los derechos de la familia, de los niños, tiene una frase que es muy importante traer a colación por lo que tú señalaste antes, de que la Corte tendrá que manifestarse al respecto desde el punto de vista federal. Dice que ya está en la Constitución lo que no decía antes, el derecho a la vida. Si ya lo tenemos en la Constitución, en el 29, ¿se va a replantear cuándo empieza la vida? Yo creo que en los tratados internacionales, esa reforma a la Constitución, hay que recordar que puede haber una reforma a la Constitución contraria a la propia Constitución, puede haber un retroceso en la norma, y es como si el día de mañana el Congreso aprobara
que ya no hay ley federal de trabajo y ahora las relaciones laborales se van a llevar a cabo. Hay ciertos principios de carácter constitucional que están presentes. Pero además hemos suscrito tratados internacionales, y esos tratados internacionales que señalan la protección a la mujer, la no discriminación, la libertad de elección de las mujeres para decidir sobre un embarazo o no, no podemos dejarlos afuera. Todos esos tratados internacionales, que es un montón de tratados internacionales... Bueno, es exacto lo que dices, que son palabras de diferentes ministros. Estamos frente a derechos de segunda y tercera generación, porque esta reforma, que desde 1917 nunca se había hecho algo tan trascendente, tan histórico, con estos 11 artículos, son tratados. ¿Quién en su sano juicio puede estar en contra de la vida? ¿Pero de la vida de quién? Cuando nosotros tenemos cuestiones como la eutanasia, tenemos cuestiones como la decisión de una persona por poner fin a su vida. Bueno, ahora el testamento vital del que tú eres precursor, fuiste el primero que en este país lo mencionó. Vemos como una realidad. Yo no quiero que me resuciten, yo no quiero que me entuben, pero ese derecho a la vida yo creo que debe ser con dignidad, y además, ¿quién debe de elegirla? Pues la vida humana es algo que debemos respetar. No podemos dejarlo en manos de gentes que desconoce y no respeta los derechos del prójimo. Derecho a la vida con dignidad. Que hable ahora el doctor en medicina, porque he hecho un nuevo planteamiento, casi como un giro de 180 grados, y es muy importante, antes de irnos, que le digas. Sí, el derecho a la vida tiene que ver desde luego con el aborto, sin meternos en cuestiones religiosas o políticas, sino desde el punto de vista meramente científico, diríamos, bueno, el gameto masculino y el gameto femenino, óvulo y espermatozoide, pues son vida. Incluso al unirse, al mezclarse, al combinarse, pues van a formar el nuevo ser. Pero el óvulo vive 48 horas y el espermatozoide 72, 3 días y 2 días. Cuando mezclan el material, el contenido genético, las dos células, los dos gametos, pues crean una combinación que después se va a seguir reproduciendo. Una sola célula pasa a 2, a 4, a 8, y eso es la concepción ya de un ser, de un humano o de cualquier otro animal. Esta combinación también son células. ¿Hasta qué punto podríamos decir que esas células tienen derecho a la vida? ¿Hasta qué punto? ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde? Hace un rato usted dijo, y bien, bueno, el que nazca vivo y viable. Pero ¿hasta qué momento está capacitado ese producto del embarazo a nacer vivo y viable? Cuando ya esté maduro en todos sus órganos. ¿Hasta cuándo está maduro en todos sus órganos? ¿En qué época podemos, o en qué momento del desarrollo del embarazo podemos hablar de que es un nuevo ser? Cuando está perfectamente maduro y puede vivir fuera del seno materno, cuando es capaz ya de madurar por sí mismo sin necesidad de estar dentro de la madre. Eso es una cuestión científica realmente, y creo que tiene que ver con la maduración y con la elección, no solo de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, sino de otros muchos países, Alemania, Holanda, que han estudiado y han visto que la edad del producto debe ser 12 semanas para evitar interrumpir el embarazo, siempre y cuando la mujer así lo desee, y no se obligue a la mujer. También eso es un punto importante que debemos tomar en cuenta. A nadie se le obliga, a ninguna mujer se le obliga, es la que por su voluntad así lo decida. Opiniones, fundamentos, normas, tratados internacionales, sabiduría de los distinguidos maestros que tengo el privilegio que honren este programa, que usted nos vea y nos escuche, que nos escriba al jhuitron@derechofamiliar.net, que aparece en la pantalla, o al 56 39 22 35, y nos diga qué opina. Esta última parte de lo que dice la Constitución, estos nuevos artículos, recuerde que ya no tenemos garantías individuales, ahora tenemos derechos humanos fundamentales, y este es uno de ellos,
el derecho a la vida. ¿Hasta dónde, como bien decía el maestro Juan Luis González Alcántara, hay una responsabilidad jurídica, objetiva, de nuestro máximo órgano jurisdiccional para decir esta es la pauta? Estas nuevas modificaciones, como bien decía el maestro Demetrio Cortés, nos llevan hasta dónde. Por eso yo estoy realmente muy agradecido con la presencia de ellos aquí, la forma en que se han expresado, lo que le hemos tratado de transmitir. Esperemos que no haya esoterismos, tecnicismos, que no se usen palabras que a veces son rimbombantes pero no se entienden, porque nosotros para poderles transmitir esto, primero lo tenemos que entender. Por ello quiero reiterar mi agradecimiento al doctor Juan Luis González Alcántara y Carrancá, que además es maestro de nuestra Facultad de Derecho de la División de Estudios de Posgrado. Maestro, muchas gracias. Gracias, doctor, por la invitación. Esperamos seguir con el tema. Un honor. Muchas gracias. Y el doctor Demetrio Cortés Ortega, igualmente, a quien le reitero nuestro agradecimiento por su presencia, y le repito que estamos al derecho de réplica de ustedes que nos ven para volverlos a convocar a ustedes y venir a lo mejor a cambiar impresiones con el gobernador de León, de Guanajuato, quien quiera venir a esta tribuna, por supuesto, con mucho gusto. Con mucho gusto, y le agradezco mucho su invitación, como siempre. Muchas gracias a ustedes por recibirnos en su hogar. Esperemos que así lo sigamos haciendo y que en una próxima emisión tengamos el privilegio de llegar hasta su casa.